damos paso a la última parte de la mesa y bueno, yo creo que esta parte de la mesa va a recoger bastante bien todo lo que se ha evidenciado, y es que la inclusión y la accesibilidad no es un camino fácil. Y no es un camino fácil porque nos ha faltado formación, nos ha faltado pedagogía y nos ha faltado sensibilización a lo largo del tiempo. Yo no sé vosotras y vosotros, pero ¿cuántos habíais recibido formación en inclusión y en accesibilidad desde aquellos lugares desde los que vengáis? Y me da igual que vengáis desde la parte de gestión cultural, que vengáis desde otras carreras más técnicas. Nunca nadie nos había formado en nada de esto. Entonces ahora nos tenemos que poner las pilas y evidentemente no nos está siendo para nada fácil. ¿Qué evidencia todo esto? Evidencia que evidentemente tenemos unas voluntades, tenemos unos propósitos, pero que nos queda mucho por hacer y que estamos hablando de terrenos de inclusión y estamos hablando de terrenos de accesibilidad donde todavía quedan muchos grises y donde todavía tenemos muchas cosas por hacer porque todavía el engranaje no está funcionando del todo bien. Queríamos terminar la jornada de hoy con no sé si testimonios, lo voy a llamar, casi con las experiencias vitales de Marcos y de Costa, que además queríamos traerles precisamente porque son artistas, porque son personas que trabajan en la gestión cultural, que trabajan en la creación cultural, y queríamos evidenciar también estos grises desde esa parte también profesional, ¿no? No solo visibilizar qué pasa con la parte de público, sino qué está pasando también cuando yo me quiero dedicar profesionalmente a la creación, a la producción cultural, y qué está fallando y cómo es su día a día. Entonces, no vamos a hacer parón, si os parece. Vamos a escuchar primero a Marcos y acto seguido vamos a escuchar a Costa y con ello finalizaremos la jornada. Me llevo el micrófono. Vale. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Bueno, no voy a dilatar esto más. Quería rescatar este pequeño ejercicio porque quería empezar con algo muy sencillo que es el silencio. Lo que para mucha gente puede ser incomodidad o ausencia, puede significar incluso el vacío o la nada. Para mí el silencio fue el punto de partida, fue el lugar desde el que aprendí a mirar, a observar, a interpretar y a comunicarme. Lo he hecho muy breve, quería rescatar este pequeño ejercicio que descubrí una vez en el Teatro Español, en una obra llamada Silencio, de Blanca Portillo, donde literalmente se pasaba 5 minutos cronometrados a reloj sin hablar, en silencio. Entonces, para mí ese momento fue bastante revelador ver cómo la sensación de un teatro como el Teatro Español, en ese silencio abrumador, lleno, el patio de butacas, podía significar para la gente oyente incomodidad, malestar, o simplemente empezaban a ver risas vergonzosas, incluso sudores fríos, no sé. Para mí como artista y espectador fue una decisión muy brillante que me permitió sentir la comodidad del espacio y respirar la atmósfera que se respiraba en un teatro como ese. Por eso digo que la incomodidad de unos puede ser la zona de confort de otros. Cuando yo oigo hablar de inclusión y accesibilidad, lo primero que me provoca es una mezcla de sensaciones, de situaciones vividas, pero sobre todo de lucha.
Es cierto que algo está cambiando en el paradigma dramático, pero la palabra lucha me viene porque todavía tenemos que seguir explicando muchas veces lo que es necesario. Nunca vengo con guión esta vez, por primera vez, porque creo que hay tantas cosas siempre de las que quiero hablar que luego siempre tenemos el hándicap del tiempo y con todas las ponencias anteriores siempre se me añaden cosas que me gustaría seguir aportando, pero para ir al grano. Porque creo que cuando pensamos en el mundo de las artes escénicas en todas sus vertientes, desde el teatro, pasando por la danza, la performance, la música, tenemos referentes con discapacidad. Existen en las instituciones las adaptaciones necesarias para su formación, hablando de universidades como la Reina Sofía o la RESAD, en mi caso. ¿Hay personajes para estos colectivos que puedan interpretar más allá de los que determinan su condición de discapacidad? ¿O estamos siempre supeditados a representarnos a nosotros mismos? Como os comento, la esperanza y la lucha es una constante. Es verdad que el imaginario colectivo ya ha asumido que hay una realidad latente haciéndose hueco en la escena. Sabemos que la transformación de las artes y la apuesta por un reflejo más diverso sobre las tablas está adquiriendo relevancia y ha venido para quedarse. Por eso creo que es necesario una reeducación en la sociedad. Por eso es necesario y es entendible que, aunque parte de la industria aún esté un poco reacia a hacer espectáculos accesibles o inclusivos, creo que todo esto parte desde una ignorancia. Entonces, no lo digo como algo malo, al final creo que es una ignorancia por un desconocimiento ante una realidad existente, pero no vigente en tu vida, quiero decirte. Me pasa mucho con familiares, amistades. Muchas amistades mías han terminado teniendo mucha conciencia de cómo es la accesibilidad y la inclusión gracias a mi persona y a tener contacto y comunicarse conmigo. Entonces, creo que la gente que no tiene este tipo de cercanía con personas con discapacidad siempre va a existir una carencia de conocimiento a este respecto, pero que para eso estamos, ¿no? Para seguir educando, para seguir explicando un poco cómo hacer teatro accesible e inclusivo. He titulado a mi ponencia Accesibilidad entre la ausente y latente, destinada a ser patente. No sé si estaremos todos concienciados un poco con esta terminología de teatro, os lo explico brevemente. Es una forma de llamar a los tipos de personajes que aparecen en la escena. Un personaje patente es aquel que está en la escena, que se involucra en la escena y que la acción va con ella. Un personaje puede ser, no sé, por ejemplo, Madre Coraje es un personaje patente. Un personaje latente puede ser aquel que es Pepe el Romano, un personaje que se menciona pero nunca aparece en lo que es el espacio escénico. Y un personaje ausente es aquel que es mencionado en la escena pero no aparece tampoco en los espacios latentes a la misma, como puede ser Godot. Es un personaje que se menciona durante toda la pieza pero en ningún momento hace apariciones o hay interacciones con un personaje fuera de la escena. Esto viene porque para mí, cuando hablamos de la temática de la discapacidad en las obras, cuando lo tratamos como un tema patente en el sentido de que la discapacidad es el tema central de la obra, siempre deberíamos hacerlo sin paternalismos, sin condescendencias, sin buenismos, puesto que lo que queremos es mostrar la realidad de las personas con discapacidad, no tratarlas como superhéroes o como personas que tienen de segunda, por así decirlo. Para mí, cuando hablamos de la discapacidad como tema latente, creo que me parece una muy buena decisión, ya que al final estamos aportando una capa dramática más a la pieza y es una característica más de la historia, de la dramaturgia. Luego, con varios ejemplos, os explicaré por qué. Y cuando es un tema ausente, se me queda la incógnita de estoy hablando de personas artistas con discapacidad. ¿Habéis visto o hay obras, cine, películas donde las personas con discapacidad hagan otros papeles que no sean los que tienen la discapacidad? Ahí se me queda esa duda. Me preguntaba Cristina varias cuestiones a la hora de realizar esta ponencia y una de ellas es que me provocaba la palabra inclusión. Para mí es aprender a mirar de otro modo, a escuchar de verdad, paradójicamente. Y esto no se consigue con un cartel que diga espacio accesible, sino con una actitud y una ética de trabajo. Con posicionarnos en lugares donde no estamos acostumbrados a trabajar y desde ahí estar abiertos a una escucha activa con los colectivos. Esto implica también incluir a los equipos artísticos y a los equipos técnicos en estas formaciones de las que hablábamos sobre accesibilidad e inclusión. Y esto es algo que no puede ser un gesto puntual, tiene que ser una estructura, una política o una forma de hacer las cosas.
En estas jornadas creo que nuestra intención no es la de mostrarnos contrariados contra la falta de recursos o medidas, sino que los objetivos germinan desde el deseo de reestructurar los espacios, las mentes y la importancia de hacer partícipes a toda la sociedad en el ámbito cultural, porque esto es un derecho. Entonces, lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema de la rampa, se han vulnerado derechos de ciertos colectivos con discapacidad. Entiendo que siempre son temas peliagudos, que siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de estos debates, pero vamos a intentar no quedarnos solamente con que esto suceda en estos espacios, sino que salga a la sociedad, a los poderes políticos y a la gente que de verdad tiene la capacidad de poder empezar a iniciar estos cambios. Creo que estamos haciendo un camino que ya ha empezado, que es lento, es firme, y me gustaría hacer un pequeño flashback a mi vida, mi experiencia, un poco por así contaros cómo he llegado a estar hoy aquí de repente. Me remonto un poco al año 2016, fue cuando entré en la RESAD. Recuerdo que, claro, yo quería ser actor desde los 6 años, pero a medida que uno se va generando con la edad un pensamiento crítico y racional de lo que es la sociedad y lo que es la realidad, lo que en un principio yo podía ansiar con todo mi ser, que era ser actor, podía hacer que la realidad en ese momento me diera de bruces con obstáculos que hasta el momento no estaban en mi imaginario. Es verdad que mi pensamiento dio un vuelco de 180 grados cuando comencé con los trámites para acceder a esta institución. Especialmente me formé en el departamento de interpretación del teatro del gesto, ya que también soy bailarín, entonces la mezcla de la danza con el cuerpo y la voz creo que era mi punto, vamos, básicamente. Y es verdad que dentro de la institución también hubo un cambio de paradigma, porque no por el rechazo de la institución y del personal, porque una persona con discapacidad accediera a la institución, sino por el desconocimiento que había, la falta de recursos y la sorpresa de que una institución pública con más de 200 años de historia nunca hubiera pensado o disponga de las medidas de accesibilidad necesarias para el alumnado, en este caso con discapacidad sensorial, en más de sus 200 años de historia. Es verdad que esto supuso un antes y un después en la institución, ya que se puso sobre la mesa un tema hasta la fecha ausente y que empezó a ganar bastante relevancia. Y para ello se contó con la figura de David Ojeda. Voy a decirlo tal cual me dijo, porque no quiero meter la pata, es el jefe de Departamento de Promoción, Desarrollo y Apoyo a las Actividades Culturales, prestando atención a las áreas de accesibilidad, sostenibilidad, igualdad, bienestar emocional e intimidad, orientación laboral, entre muchos otros. Y también es el director de la compañía Palmira Teatro. Para mí David fue una figura indispensable a la hora de acceder a la institución, porque él fue el encargado de educar, en cierto modo, al personal docente de cómo era trabajar con personas con discapacidad. Por ello, las primeras tareas se enfocaron en poner en conocimiento a estos docentes sobre las particularidades y las adaptaciones que habían que adaptar en mi caso. Quiero destacar que esto es una experiencia personal, este es mi caso particular como persona sorda, pero dentro del colectivo de las personas con discapacidad auditiva hay mucha variedad. Entonces, a lo mejor las medidas que yo necesito no son las que va a necesitar una persona sorda signante. Dicho esto, vale. Claro, es que es justo eso. Si nos encontramos en una situación con otros tipos de discapacidades, las medidas serían diferentes. Por ejemplo, si tenemos alumnado con ceguera o visión reducida, a lo mejor para ellos hay que requerir un material teórico en braille. Si tenemos a lo mejor, o también, por ejemplo, sistemas de audiodescripción para que puedan seguir las clases de movimiento. O marcajes en el suelo del escenario para que puedan ubicarse, saber si están en foro, proscenio, hombro derecho, izquierdo, etc. Todo va a depender de las adaptaciones y las necesidades de cada alumnado particular. Si es verdad que cuando yo terminé la carrera pensé que había sido un paso sin pena ni gloria, porque no vi que hubiera gente que luego se animara a ello, pero es verdad que hace un mes y medio o así hicimos unas jornadas en la RESAD también de accesibilidad e inclusión y empecé a ver que se empezaron a implementar muchas medidas como el bucle magnético, el subtitulado para sus funciones, que en el momento en el que yo estuve estudiando no existían. Entonces me hizo ver que hay un avance, hay una necesidad de cambio y hay una conciencia de lo que debería ser la accesibilidad y la inclusión. Es verdad que estamos avanzando, queda mucho por hacer,
porque la verdadera inclusión creo que no consiste en poner un subtítulo a mis compañeras intérpretes aquí, sino que consiste en crear espacios donde nadie tenga que pedir permiso para poder existir. Hablando de espacios y creaciones y producciones teatrales, creo que por suerte, por desgracia, el 90% de mis proyectos laborales siempre han tenido como puntos de partida o se han visto adaptados por las necesidades de los colectivos con discapacidad, mostrando una vez más que la industria debe sufrir un cambio, una transformación o una renovación para poder llegar a tener una oferta más inclusiva, más real y más innovadora, no solo dando cabida en sus escenarios a las personas y a las artistas, sino que también al público que venga a ver una obra de teatro, que venga sabiendo que va a ser accesible e inclusivo y que salga de ahí con ganas de volver a ese teatro, no que sea una cuestión puntual. No me quiero meter mucho en las medidas tecnológicas existentes, ya creo que estamos bastante concienciadas y concienciados aquí todos sobre cuáles son ellas en general, pero me gustaría destacar que seguimos todavía teniendo un problema al respecto, que es cuándo podemos ir o cuándo podemos consumir cultura accesible. Es verdad, el Real Decreto ahora marca unos parámetros que se empezarán a cumplir, pero a día de hoy seguimos teniendo, por ejemplo, en la programación habitual 1, 2, 3 días donde podemos contar con audiodescripción, subtítulos, bucle magnético. ¿Por qué no hacerlo los 365 días al año? Porque las personas con discapacidad tenemos que hacer encaje de bolillos en nuestra vida, en nuestros compromisos, para poder ir esos días concretos a ver obras de teatro que nos interesan. A lo mejor no podemos ir esos días y podemos ir otros, pero por no ofertarse esa accesibilidad no podemos hacer uso y disfrute de la cultura. Ahora me querría centrar un poco en cuál ha sido mi trayectoria y tal, y creo que Tribus fue mi primera obra en el Centro Dramático Nacional. Creo que para mí fue un punto de inflexión sobre cómo es el teatro, cómo es la accesibilidad y la inclusión. Y creo que para clarificar y educar al sector en cómo se pueden realizar estos procesos y cómo hacer teatro accesible e inclusivo, este es el mayor ejemplo y lo utilizo como manual de instrucciones. Tribus fue escrita por Nina Rainer, se estrenó en el CDN, adaptada por Jorge Muriel y dirigida por Julián Fuenterreta. Desde un inicio, este proyecto, los dos protagonistas son personas sordas y desde un principio se trató de que para darle un mayor realismo y una verdad a la historia, esos protagonistas fueran personas sordas, no personas oyentes haciendo de personas sordas. Esto planteó que, por ejemplo, la escenografía fuera adaptada también para el público, realizándose sobre una elevación del suelo real del escenario para proyectar los subtítulos. Por ejemplo, en la imagen estáis viendo donde estamos sentados, ahí abajo se proyectaban los subtítulos, que podría ser como si lo hiciéramos aquí en este escenario. Más que nada por una cuestión de comodidad, cuando, por ejemplo, el subtitulado en televisión siempre se sitúa abajo, no en los sobretítulos arriba, para poder tener una visión mucho más condensada de lo que está pasando en la escena y la información que nos llega. Vale. Además de esto, también se implementaron otras medidas que no eran visibles para el público, estaban pensadas más para los artistas. Por ejemplo, el seguimiento. Cuando vamos a empezar una función, siempre se hace el aviso de 30 minutos, 15 y 5. Por megafonía. En el caso de el mío y el de mi compañera Ángela, al no tener tampoco el estímulo auditivo y poder recibirlo, se inventó un sistema de luces como si fuera un semáforo. Entonces, el color rojo nos simbolizaba que era 30 minutos para empezar función, ámbar 15 y el verde 5. Entonces, ya no dependíamos de nuestros compañeros para que nos avisaran de cuándo teníamos que subir a escena, el tiempo que nos quedaba de preparación. Y otra cosa muy curiosa que pasaba también, teníamos en los laterales del escenario avisos luminosos que nos daba regiduría a la hora de entrar en escena. Nos venía muy bien, porque claro, al estar en escena no teníamos referencia auditiva de nuestros compañeros, pero me parece muy curioso porque fue una medida que no solamente usamos mi compañera Ángela Ibáñez y yo como personas sordas, sino que el elenco de mayor edad también utilizaban ese recurso. Al ver que a lo mejor tampoco tenían agudeza auditiva y tal para ello, pues pidieron a la regiduría: oye, por favor, para este pie me puedes dar también el aviso luminoso. Esto demuestra que las medidas de accesibilidad e inclusión no son solamente para los colectivos, sino que cualquier persona se puede beneficiar de ellos de un modo u otro. No me quiero enrollar mucho, no sé cómo voy de tiempo, voy un poco pillado. Vale, me voy a meter un poco caña. Sísifo contemporáneo para mí es mi propia pieza de danza, entonces, resumidamente, es una pieza en la que ya desde un principio también trabajaba con la accesibilidad y la inclusión, mezclando la danza, la lengua de signos y
la dramaturgia visual utilizando espacios de luces muy reducidos para que la lengua de signos y la expresión no se perdiera. Eso también ayudaba, por ejemplo, a cada vez que estaba haciendo esta pieza en festivales, reservar las primeras filas para personas también con visión reducida o ceguera y que pudieran también percibir esa magia, ese movimiento, esa mezcla de la lengua de signos con la danza. Lo mismo sucedía, yo pensaba, vale, si viene una persona con ceguera total, pero también quiere disfrutar de esto, yo, al ser una pieza propia y tal, no tener los recursos de poder hacer una audiodescripción, opté por utilizar la voz en off. Entonces, la voz en off integrada también a la música y a la lengua de signos, intenté, en cierto modo, poder abarcar todas las necesidades de todos los colectivos para que la pieza fuera lo más completa y que nadie se sintiera discriminado en este aspecto. Y llegar hasta la Luna fue otro proyecto en el CDN con muchísimos colectivos, sordera, ceguera, discapacidad intelectual, motriz. Una cosa a destacar de esta pieza que me gustaba mucho fue para las personas ciegas se delimitó el espacio con tachuelas. Entonces, en el centro, en el punto cero del escenario teníamos una cruz y en los laterales teníamos pues, una en forma de L para marcar las esquinas y de ese modo las personas ciegas podían saber perfectamente en qué lugar del espacio estaban sin depender del resto de compañeros. Era muy curioso porque en el encuentro con el público hubo una persona que dijo qué maravilla, ha sido precioso cómo habéis estado moviendo a la persona ciega por el espacio y ella se levantó reivindicando de no, yo soy libre, yo me he movido sola porque tengo estas referencias. Entonces, hay medidas de accesibilidad que se ven, son muy invisibles para el público, pero que trabajándolas desde dentro ayudan mucho a que la obra sea inclusiva. Vale, Mariana me la voy a saltar, lo siento mucho, David, pero quien conozca a David Ojeda sabe que todo lo que hace es accesible e inclusivo desde cero, entonces esta obra contaba con lengua de signos en este caso no, perdón, bucle magnético, paseo táctil, audiodescripción, todo tipo de medidas que ya conocemos. Y La Dama Signa fue un proyecto que se hizo en el Teatro Clásico este abril con Ángela Ibáñez y Julián Fonterreta también, donde se mezclaban los códigos de lenguajes, cómo se podía hacer una escena únicamente en lengua de signos, aún siendo teatro clásico, que eso ya supuso una adaptación del texto bastante importante, sino también cómo se podían mezclar la lengua oral con la lengua asignada en la misma escena. Todos estos espectáculos que he mencionado es verdad que no son tan comunes a día de hoy todavía, pero han demostrado que la accesibilidad no resta arte, sino que amplía y añade una capa más dramática a las historias. Es verdad que quiero recordar un poco. Creo que todas estas piezas que habéis visto, para que estas renovaciones, para que estos cambios se den desde la conciencia real que deben darse y se deben normalizar, se deben hacer desde, para mí, no una igualdad, sino una equidad. Es verdad que hay que normalizarlo, pero creo que la normalización también es una palabra un poco peligrosa, porque la línea que separa la atención necesaria a las necesidades específicas de los colectivos para lograr esa equidad no viene ligado a obviarlos o a darles por sentados, porque los espacios ya ofrezcan estas medidas, sino que esa normalización viene de que la participación de las personas con discapacidad en la oferta cultural, tanto como público como artista, implica prestar atención a sus necesidades concretas de una manera natural, no como algo excepcional de este día viene un colectivo tal, vamos a prestar atención a ellos, no, sino que ese sea el día a día de las instituciones, de los espacios y de los profesionales. Y que esto se dé no por seguir las modas ni subirse al tren del capacitismo, el bonismo o el paternalismo, porque no se trata de alabar desde la condescendencia, ni desde un punto de vista en el que las personas con discapacidad se nos consideran superhéroes, sino todo lo contrario, porque se debe abogar por un talento real, inclusivo, dando cabida a los artistas con discapacidad, no por su condición, sino por su trayectoria, formación, profesionalidad, talento, etc. Y es verdad que a veces siento que sigue pareciendo utópico que se nos integren en los elencos para vestir cualquier tipo de personaje con diferentes características físicas, psicológicas, de cualquier índole, y no solamente a las personas con discapacidad. ¿Quién no dice que no pueda existir un Calibán que tenga síndrome de Down, un Segismundo que sea sordo, una Madre Coraje ciega o un Vladimir que discurre con un estragón autista de movilidad reducida mientras están esperando a Godot? ¿Por qué no? Porque ese debería ser el ejemplo y el modelo. No incluir porque toca, sino porque la diversidad
es arte, y sin ese arte está incompleta. Para terminar, ¿qué le pediría al sector cultural? Más que pedir, me gustaría proponer que la accesibilidad no se piense al final de un proyecto, sino desde un principio, como puede ser el ejemplo de Tribus que os mostraba, que se integren en los presupuestos, en las dramaturgias, en las escenografías y en la comunicación directa con el público, que se integren en los espacios, en sus instalaciones y en las formaciones de los y las profesionales del sector. Pido que nos escuchen directamente, no solo como beneficiarias de la accesibilidad y la inclusión, sino como creadores también que podemos hacer piezas accesibles e inclusivas, como puede ser mi propuesta de Sísifo. Que se creen programas de formación accesible no por cumplir una cuota, sino porque la cultura necesita todas las miradas posibles. Y por eso pido que dejemos de hablar de inclusión como si fuera algo extraordinario, sino que la normalicemos. Porque si el arte y el teatro fueran una fiesta, no queremos que ser los invitados a esas fiestas. Queremos también organizar esa fiesta. Y para terminar, perdonad que me estoy metiendo el turbo, si algo me ha enseñado mi recorrido en las artes escénicas y con la inclusión, es que no son dos caminos paralelos, sino que son el mismo camino. El arte, como la vida, solo tiene sentido cuando se comparte. A veces me preguntan si no es complicado dedicarme a las artes escénicas siendo una persona sorda, y yo siempre digo lo mismo, no sé hacerlo de otra forma. Porque el silencio es mi punto de partida, pero también es mi herramienta. Y desde el silencio he aprendido a escuchar de otra forma. El horizonte de las artes escénicas no puede limitarse a lo conseguido en el presente, sino que exige imaginar nuevas formas de encuentro donde la accesibilidad y la creación se puedan convivir sin fisuras, aportando y retroalimentándose mutuamente. Puede considerarse hasta un punto utópico, pero posible. Ese es y debe ser el teatro que está por venir. Como ya he mencionado, el arte está vivo, es reivindicación, transformación, exploración, y es un espacio donde todas las voces tienen sitio y son escuchadas. El arte no debe ser excluyente, sino todo lo contrario. No hay nada que tenga más poder que el arte para unificar a una sociedad. Ese escenario creo que todavía es algo imaginario, pero cuando la inclusión deje de ser una meta o una norma por cumplir, será la esencia. Y el día que eso suceda, dando gracias a Cristina por encuentros como estos, es verdad que el día que eso suceda, encuentros como estos ya no serán necesarios y eso no significará un fracaso para nosotros, sino todo lo contrario. Será nuestra mayor victoria, ya que habremos conseguido concienciar a la sociedad y esté tan interiorizada la normalización de estas medidas y esta accesibilidad e inclusión, y dejará de ser la reeducación de la sociedad necesaria, porque ya habrá galado este mensaje que estamos aquí transmitiendo siempre en la sociedad. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna duda o lo que sea, esto está para estar en contacto, porque al final crear una red de apoyo creo que es indispensable en nuestra profesión. Gracias.